siempre me gusta empezar un poquito mirando el contexto internacional. Lo aprendí con la en la época de Delphi. ¿Y por qué me gusta ver el contexto internacional? Porque después pasan cosas en Argentina y no sabemos por qué pasaron. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, abril del 2018. ¿Se acuerdan? Un día nos despertamos, el Banco Central ese día tuvo que salir a vender $1.000 millones, mil como yo me enteré. Para que vean lo rápido que pasan las cosas. En ese momento estaba el gobierno de Macri con el tema de las PPP, ¿se acuerdan? El tema de las PPP, que eran esos proyectos. Entonces, yo tenía como cliente al Banco of America y me pidieron que fuera a explicar un poquito los proyectos que había en PPP y con qué me parecían, etc. Entonces fui a Nueva York. Y el día anterior me junto con, que era el ministro Iguacel, que era ministro de secretario, o sea, ministro secretario de Infraestructura, para que me contara el tema del PPP. Y terminamos de hablar esa misma noche, después de hablar con Iguacel, me tomo el avión, llego a Nueva York, llegué, la reunión era a las 1:30 de la tarde, yo llego a las 9 de la mañana. Digo, bueno, lindo para pasear por Nueva York un rato hasta que tenga la reunión. Entonces, obviamente voy al hotel, el hotel no tenía habitación, me cambio el baño del hotel, pongo un traje, voy a comer un sándwich, qué sé yo, paseo por Nueva York. Llego, estoy llegando al Banco of America y lo veo, como acá 100 metros, el economista del Banco of America esperándome en la puerta. Y digo, es raro, si hay algo que no se caracteriza por ser gente muy amable, son los de Wall Street. Cuando uno va a Wall Street no está pensando en gente amable que te da, pero bueno, ya hay gente sospechosísimo. Conecto el wifi. En ese momento acuérdense que conectarse el celular con internet era ahí. Fundirse en el acto y bueno, voy a conectar la internet del celular antes de tener el tarjetita. De ahí sale que Sturzenegger había vendido $1.000 millones, no me acuerdo. Llego y obviamente las charlas PPP, en ese momento me recibió el economista para decirme, las PPP, olvídate, necesitamos saber qué está pasando en el mercado de cambios. Yo en realidad también necesito saber, así que yo fui al baño. Y en el baño entré una noticia de internet a ver qué había pasado. Bueno, sabemos que ahí en medio se marcaron las bases para lo que sucedió después. Pero cuando uno mira por qué sucedió en abril eso, bueno, esa pregunta no se responde mirando la economía argentina, se responde mirando la economía internacional. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo? Bueno, en el mundo, el mercado había definido, había entendido, había cambiado las expectativas sobre el tema de tasa de interés y había habido una salida de capitales enorme de todos los países emergentes. Claro, y es como el cuento de los chanchitos. Hay países que tienen la casa de cemento y otros que tienen la casa de paja, sopló el lobo y voló todo el demonio. Pero la explicación de por qué sucedió eso en ese momento está en el mercado internacional. Y acá pasa algo parecido hoy. Hoy tenemos las tasas de interés en Estados Unidos altas. La verdad es que si ustedes me preguntaban hace 6 meses qué esperábamos, bueno, esperábamos que a esta altura del partido de la Reserva Federal estuviera bajando las tasas de interés. Y hoy, no, de hecho hace un mes jamás, uno de los directores de la Reserva Federal salió a decir que por ahí había que subirlas. Después Powell no dijo nada, pero Powell creo que fue, dijo sí, por ahí hay que subir las tasas de interés. Con lo cual, el peso mexicano se pegó una corridita, etc. Y eso nos pone a nosotros en un dilema, por lo menos por ahora, porque ojo que si hoy uno de los problemas principales que tiene la economía argentina es el tema del cepo, aunque hoy salimos del cepo, salimos de un cepo con tasas de interés altísimas y los mercados internacionales con poca apetencia por el riesgo, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo dentro del contexto. El otro tema también son los precios de los commodities, que no van a estar generalmente con tasa de interés alta no tenés precios de los commodities muy sólidos, excepto que tengas algún problema en alguna commodity en particular, alguna sequía, alguna cosa por el estilo. En realidad, tasas de interés altas muchas veces se ponen altas para bajar la inflación, para contener la inflación, y eso impide que los precios de los bienes suban demasiado. Por lo menos eso. Entonces, ese es el contexto internacional que tenemos hoy, así de grandes rasgos, por lo menos pensando en el corto plazo. En el largo plazo, bueno, posiblemente en algún momento la Reserva Federal efectivamente empieza a bajar las tasas de interés. En realidad, el primero a actuar ahí es el Banco de Inglaterra. Ya medio que anunciaron que para empiezan a bajar las tasas de interés. Eso para nosotros sería bueno, por lo menos en el momento que Argentina salga del cepo, pero hoy no ese es el contexto. Eso también creo yo que medio retrasa un poco las decisiones de salir del cepo o no salir del cepo. Aunque no creo que sea lo fundamental, pero obviamente ayuda. Entonces, entrando en Argentina, ese es el contexto que tenemos afuera. Entrando en Argentina.
En Argentina acá hay una clara prioridad del gobierno que es bajar la inflación, pero clarísima. Porque fíjense que en cada momento el gobierno tiene que tomar una decisión entre tomar una medida que sea para bajar la inflación y otra medida que esté en contra, por ejemplo, aumentar las tarifas ahora en abril, siempre decide por la de la baja de la inflación. Lo mismo con salir del cepo, obviamente en materia fiscal, etc. Entonces, esa es la prioridad número uno. ¿Cómo ha decidido el gobierno bajar la inflación? Bueno, hacer un apriete monetario en todo lo que se pueda, lo postergo o te coloco un bono o un pagaré, o así pasó con las eléctricas o con el que fuera. Y el que cobra es el que más lío hace o el que más lío le puede hacer al gobierno, ¿no? Lo mismo que una quiebra. El proveedor que más insiste, el que más necesario es el que cobra, el resto no. Y eso va tanto para el Tesoro Nacional como para el Banco Central. El Banco Central pasó. En realidad, cuando uno mira la tasa de política monetaria hoy, que es la tasa que en realidad debería fijar todas las demás tasas, bueno, no es una tasa de política monetaria, yo digo, es una tasa de acuerdo de acreedores. Básicamente el gobierno le está diciendo a los bancos, yo esto no te lo voy a pagar más. En algún momento acordate que esto no tiene relación y te voy a ir bajando la tasa y mientras tanto vos tenés que hacer tu negocio. Y esa es la tasa de política monetaria. De hecho, estamos empezando a ver un spread entre la tasa de política monetaria y la tasa, por ejemplo, de adelantos de las empresas. ¿Por qué? Porque si bien obviamente la tasa sigue manejando todas las tasas, en algunos puntos se empieza a ver alguna discrepancia entre las tasas de mercado y las tasas que maneja el Banco Central. Obviamente el Banco Central trata de manejarlas más o menos en línea con las expectativas de inflación, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere hacer el gobierno es llegar a que eso vaya a cero, a que vaya a cero los pagos de intereses que está haciendo el Banco Central. Así que también en ese sentido, la mentalidad es de aquel que administra una quiebra. Ahora, obviamente, los primeros 3 meses, esa forma de pensar las cosas fue la más extrema. En algún momento, y lo que estamos viendo ahora con la ley base, con el paquete fiscal, es empezar a ordenar un poco las cuentas públicas, ¿no? Empezar a consolidar eso. Ya vimos el aumento de tarifas en el mes de abril, sobre todo en gas y agua. Algo había ido en marzo en electricidad. Eso consolida un poco el gasto público. El gasto público nacional es cuando asume el gobierno, y ahora está un poquito más abajo, pero cuando asume el gobierno, el gasto del sector público nacional, o sea, el tesoro, estaba en el orden de los 22 puntos del PBI. Esos 22 puntos del PBI, la mayor parte son, el 60% son entre prestaciones de seguridad social y asistencia social. Ahí tenemos casi el 60% del gasto. Entonces, cuando uno mira el gasto público, se da cuenta que la crema de los ajustes fiscales está en la parte de los subsidios económicos, o sea, lo que es los subsidios a la electricidad, gas y el agua. Está bien, están los subsidios sociales, que son más o menos un poquito más chicos, pero hoy no se pueden bajar, ¿no? Porque tenés un problema social muy grande. Entonces, sí se puede ir y tratar de mejorar la administración de eso, pero no parece una decisión bajar. Entonces, la parte más importante del gasto público hoy está ahí. O la parte más bajable del gasto público. La parte, obviamente, de la administración pública y del empleo público se puede reducir un poco, pero no es tan importante a la hora de recortar. Entonces, el gobierno lo que hace es, empieza la primera fase, digamos, el primer trimestre, voy a dividirlo por trimestre no creo que sea así, pero conceptualmente uno se lo puede pensar así. La primera fase es, me comporto como un administrador de la quiebra, pago lo que tengo y lo que no tengo no lo pago. Segundo trimestre es ordenar un poquito, que es lo que estamos viendo ahora, ordenar un poco las cuentas públicas, tratar de sacar el paquete fiscal. Acá el diputado tiene que trabajar en eso, ya trabajaron en eso, por ahí vuelve ahora. El paquete fiscal, que para consolidar un poco los resultados fiscales, esto es tratar de consolidar el ajuste de tarifa, establecer cómo van a cobrar los jubilados, que es la parte más importante del gasto, establecer algún ingreso adicional, porque la verdad es que el Estado perdió casi un punto de PBI por efecto de la recesión en materia de recaudación. Entonces, se basó mucho en el impuesto al país. Pensé que el equilibrio, este número, en los primeros 4 meses, el superávit fiscal fue de 1.15 billones de 15 billones de pesos. Billones con B larga, o sea, millones de millones.
Y el impuesto país se recaudó en esos mismos 4 meses 2.2 billones de pesos. O sea que el superávit fiscal es completamente el impuesto país y algo más. ¿Ya? Ese impuesto tiene que morir, además lo sabemos que tiene que morir. Entonces, en algún momento el gobierno tiene que establecer alguna fuente adicional de recursos o una fuente menor de gastos para recomponer eso, si es que quiere ser. Segundo problema es que el tamaño del crédito del sector privado en Argentina es extremadamente chico. Siempre fue chico porque tenemos un sistema financiero chico, pero ahora, dado que más de la mitad del crédito se lo llevó el Banco Central, bueno, entonces no hay nada, no hay crédito sector privado. Vamos a una pausa, ese paréntesis, después lo seguimos el tema ese, que es para mí importantísimo. Entonces, eso todavía falta establecer. Ahí está la posibilidad de hacer una especie de puente para mí con préstamos de organismos internacionales. Están medio parados esos, yo no sé cuál es la razón, me parece que el gobierno tiene todavía tener un cierto control sobre los flujos de los dólares, porque acuérdense, la prioridad es la inflación y el tipo de cambio, entonces hacen medio a veces el gobierno toma estas cosas medio en serio. Si, por ejemplo, una provincia decide tomar un crédito de un organismo internacional para hacer una obra pública, eso implica una venta de divisas muy grande en el mercado, bueno, le puede alterar el esquema. Algo parecido me estaban contando que está preocupado el gobierno, o no preocupado, pero mirándolo, el tema de las hipotecas que están saliendo, los créditos hipotecarios, porque eso puede implicar una demanda de divisas muy grande. Si es que salen muchas hipotecas al mismo tiempo. En el sentido, salen las hipotecas, la gente compra dólares para pagar el inmueble y el vendedor se queda con los dólares. Así que también había no lo digo esto porque pueda pasar, de hecho el tema del préstamo hipotecario es tan chiquito que no afecta, pero sí lo comento porque uno ve al equipo económico mirando esas cosas, de que no se le escape mucho el flujo de dólares y de pesos. Siento que el programa económico, parte monetaria, es un programa económico de restricciones, de distorsiones, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es una distorsión muy grande en el mercado cambiario que lo mantiene, justamente para tratar de contener la inflación. Pero eso implica que tienen que estar monitoreando todo el tiempo el flujo de pesos y de dólares y que en algún momento tenés que salir de ese esquema porque sabemos que ese monitoreo completo del flujo de pesos y dólares en algún momento para una economía sana no puede funcionar, no te deja funcionar la economía realmente. Pero bueno, estamos en el proceso de ordenamiento. Entonces, diría yo que la tercera fase de este programa, dijimos, la segunda fase es ordenar toda esta parte del gasto público. Obra pública queda en el tintero, porque no se puede hacer hasta que no se pueda salir de cepo, por lo menos se pueda garantizar cierta operación en el crédito. Impositivamente está el paquete fiscal. Y la tercera fase de este programa me parece a mí que es lo que vendrá en el segundo semestre, que es efectivamente salir de cepo. Terminar con este sistema de control de flujo de pesos y dólares. Ahora, eso implica un pequeño análisis de qué es el cepo cambiario. El cepo cambiario no es una medida, no hay una ley que sea el cepo cambiario. No, son un montón de regulaciones e impuestos, siendo el impuesto país parte. Algunos lo consideran parte del cepo, otros no, dependiendo de cómo interpretas el cepo cambiario. Es parte del cepo, pero no afecta regulatoriamente. O sea, dentro de las regulaciones tenemos 3 tipos de regulaciones que afectan al cepo cambiario. Las regulaciones directas del mercado de cambios para exportadores, importadores, mayormente, y lo que sería la compra de dólares para ahorro, los $200. La otra fase del cepo es lo que se llaman los controles cruzados. O sea, si vos compraste el exportador y el importador que operan en el MULC, no puedes después. El MULC es el mercado, es el nombre más divino que hay en Argentina. Mercado Único Libre de Cambios. Bueno, el Mercado Único Libre de Cambios, con 7 comillas que tenemos, uno no puede operar en ese y después operar en el contado con liquidación, tiene que esperar 90 días. Son los controles cruzados que hay entre los dos mercados. Es lo que digamos lo que controla tanto la CNB como el Banco Central. Y después tenemos los controles ya efectivamente la CNB, que son los controles sobre el contado con liquidación. Hoy, siendo el más importante, el hecho que las ALICs no pueden operar más de 200 millones de pesos diarios en el contado con liquidación. Son 3 regulaciones sobre el mercado de cambios. Y yo pondría un cuarto que es el impuesto país. Pero lo separo aparte como un subgénero. ¿Por qué? Porque yo podría eliminar todos los controles y dejar el impuesto país. O sea, dejar un impuesto que es a la compra de dólares.
que funcionaría como un cepo soft. Imagínense ese escenario, si yo elimino todos los controles. Y además lo estamos pensando mucho porque es muy probable que en algún momento, aunque sea por un periodo corto, pueda suceder algo parecido a eso, que te quedes sin controles, o sea, podés comprar todos los dólares que quieras, pero tenés que pagar un impuesto. Y eso lo que generaría sería otra vez, dos tipos de cambios. No permitiría unificar intercambios. Porque obviamente que si vos tenés que comprar, tenés que pagar dólares, pagar un impuesto para comprar dólares, lo que harías, te vas al contrato con liquidación donde no pagas el impuesto. Entonces el contrato con liquidación, hay una demanda de dólares ahí y subiría el tipo de cambio, ¿ah? Y posiblemente que venda dólares, yo no lo voy a vender en el oficial, lo vendan ahí en el contrato con liquidación, porque es más caro, y me generaría dos tipos de cambio. Uno libre del mercado, sin impuestos, y uno también libre, porque no hay más regulaciones, pero con impuestos. Entonces, fíjense que, y además otra cosa más, si en ese mercado, si yo quiero entrar dólares para invertir, entraría por el MULC, y cuando quisiera salir, saldría con el MULC más un impuesto. Entonces, nadie debería entrar dinero para invertir. Así que es un cepo soft, o sea, tiene los mismos efectos que el cepo, pero no restringiendo por cantidades, sino por precio. Entonces, aún si yo eliminase todas las regulaciones, me quedaría con un cepo soft, que sería el impuesto al país. O sea que para sacar el cepo hay que sacar las dos cosas. Todas las regulaciones y el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos imaginamos en todo el semestre? El impuesto al país muere en diciembre, en teoría. La ley es así. La ley en diciembre se cae el impuesto al país. Vamos a ver qué hace el gobierno. El gobierno ahí tiene dos opciones. O mandar al Congreso una nueva ley para renovarlo, lo cual casi que lo ponga mejor Ricardo. Sería otra vez. Además, imagínense todos los gobernadores pidiendo que se coparticipe, un espanto. Yo no lo veo al gobierno haciendo eso, por ahí lo tiene que hacer, pero no lo veo. Me parece más fácil hacer otra cosa que meterse en ese lío. Y esa sería una opción. La otra opción sería, bueno, tratar de renovarlo y estirarlo 3-4 meses más. Pero me parece que meterse en el Congreso con impuestos país sería un peligro enorme, ¿verdad? Con lo que está costando todo. Entonces yo me imagino un escenario donde todo el segundo semestre sea ir levantando restricciones de a poco. Los 200 millones de dólares de pesos por día de la salida, que pase a 300, que pase a 400, que pase a 600. Los 90 días para el cruzado entre el MULC y el contrato de liquidación, que pase a 90, 60, 30, etc. Y los 200 dólares por día, que pase a 200, 300, 400. Igual ya te lo podrían liberar, porque la verdad es que con todos los impuestos que tenés que pagar para comprar esos 200 dólares, casi que es ridículo. Pero me parece a mí importante hacer todo eso. Ahora, esa es la parte legal, la parte regulatoria de cómo salir de todo eso. Ahora, después hay una cuestión económica detrás de todo eso. El problema aquí para salir de cepo no es todas esas regulaciones. Yo me imagino que ya deben tener ya todas las normas escritas de cómo se sale de ahí. No es un problema de tiempo de todo esto. Lo estoy contando, pero piensen que uno le debe al otro, el gobierno le debe al tesoro, o sea que dentro del banco, el gobierno le debe el tesoro le debe al Banco Central, o sea dentro del activo del Banco Central hay un montón de bonos del gobierno, que ahí se paga a Dios en el año 2100, así se hay bonos en los 2084 ahí. Tasa cero. Oh, genial. No, tasa LIBOR menos 1, o sea que cuando la LIBOR estaba en cero, el gobierno el Banco Central casi que le tenía que pagar. Bueno, entonces lo que está haciendo el gobierno es eso, es en la medida en que coloca en exceso, lo que quiere el gobierno es que los bancos básicamente decidan salirse los pases y compran bonos en el tesoro. Ese excedente de pesos lo agarra el tesoro y le recompra al Banco Central los títulos que tiene metidos en la cartera. Y de esa manera ir saneando un poquito el patrimonio. Esa es la idea general. Después hay que ver cómo salen los hechos y hay que ver cómo se mueven los jugadores en la cancha. El Coco Basile siempre, se lo cuento siempre, cuando un día le hacen una conferencia de prensa de Coco Basile y dice, pero usted se siente conforme cómo paró los jugadores en la cancha. Y dice, yo los paré bien, pero son los silbatos se empezaron a mover todos. Entonces, acá pasa algo parecido. Entonces, el segundo semestre es esto, es
tratar de ordenar un poco más el Banco Central. Yo creo que el saneamiento del Banco Central total no va a terminarse este año, pero por lo menos hacerlo lo suficientemente sólido como para poder tener algo de reserva y contener una corrida cambiaria sin que lo hubiera, o un movimiento del mercado de capitales o cualquier cosa. Terminar de sacar toda la normativa que corresponde, que está metida ahí adentro, y poder ir construyendo una salida al impuesto país, que otra vez, hoy es el superávit fiscal, más que el superávit fiscal. Y me parece que ese sería el proceso del segundo semestre, en general. Ahora bien, acá hay dos cosas que tienen que jugar a favor. Una es que la economía empieza a recuperarse, lo cual yo lo considero probable. Y la otra, que no haya nada escandaloso en los mercados internacionales, que los precios de los commodities aguanten, etc. Eso, por eso le digo, hay que mirar lo internacional. La sensación que uno tiene, si uno me agarraba hace 2 semanas, estaba mucho más preocupado con la cuestión internacional. Porque habían subido, la inflación del mes pasado de Estados Unidos había sido más alta de lo esperado. Ya había muchos diciendo, bueno, por ahí hay que subir la tasa de interés. Por suerte salió la inflación de Estados Unidos ahora este mes y dio menos de lo esperado. Así que respiramos hasta esos poquitos. Pero ¿por qué insisto con esto? Porque la situación realmente es delicada. Uno ve un estado muy delicado todavía. Entonces, estas cosas te pueden sacudir. Es mucho más delicado esta situación de la que teníamos en 2016, de la que teníamos en 2017 y 2018. Sin embargo, en 2018 todo el programa de Macri se vino abajo por un movimiento del mercado de capitales internacional. Entonces, hoy sería mucho más peligroso la situación así. Entonces, lo que estamos esperando ahora es que no haya nada en la cuestión internacional y, por otro lado, a ver si la economía argentina se empieza a recuperar. Entonces empezamos a mirar todo, qué chances hay de que la economía argentina se está recuperando, porque los números que estamos viendo de actividad industrial y de producción son espantosos. Hay dos cosas, aclaraciones para hacer en materia de actividad industrial y construcción. Primero, los números son muy malos, en parte porque hay un excedente de stocks en muchos sectores y eso hace que los números sean peores de lo que uno deberían ser. Acuérdense que a final del año pasado muchísimas empresas y personas, todos en realidad, ¿cómo te protegías ante la devaluación? No sé, que toquemos bienes, todos. Las personas quemaban los pesos, se los consumían como podían y las empresas tomaron más o menos la misma decisión. Se toquearon de cemento, acero. Eso está creando dos problemas. Uno, que ahora que la actividad económica se cayó, por ejemplo, vamos al caso contar el caso del acero, que lo conozco un poco. El año pasado se estoquearon mucho, los distribuidores de acero se estoquearon con acero pagando $2.000 la tonelada. Este es un problema interesante. Ahora están todos toqueados de acero y están vendiendo el acero a 2.000, más o menos tratando de sacar rentabilidad si es posible, como pueden, porque la demanda cayó muchísimo, pero los distribuidores están vendiendo ese acero. Ahora, a Sindar, que produce el acero, si yo no le vendo a nadie, si los distribuidores no me compran, los distribuidores. Pero no solo eso, sino que hoy Ascender podría vender a $1.000 la tonelada. ¿Por qué no vende Ascender a $1.000 la tonelada? Porque revienta toda su cadena de distribución. Se imaginan, tienen todos los distribuidores de ellos vendiendo a $2.000 la tonelada porque lo compraron a 2.000 o a 1.800. Si Ascender hoy saliera a vender a $1.000 la tonelada, tiene dos problemas. Uno, revienta toda la cadena de distribución. Primero que no se lo compran los distribuidores, pero si decidiera salir a competir a sus propios clientes, reventaría todo el sistema. Así que nada, lo único que es una caída de acero, una caída de venta de acero y de producción de acero enorme. Las miradas en caliente, uno mira las caídas en ese sector y son enormes. Y eso pasa con un montón de sectores. Porque el problema no es lo mismo que la inflación no hubiera subido tanto, que si hubiera subido mucho, que lo que pasó que subió y ahora tiene que bajar los precios. Ese proceso implica que en el medio se ajustaron muchos contratos que son difíciles de retrotraer. Ejemplo, prepagas, el más conocido de todo. Ahora, ¿cómo hacen las prepagas para devolver plata si ya arreglaron con sanatorios, hospitales, sindicatos, otros? Entonces, este es un problema que está teniendo el gobierno para mí serio en esto, que es está tratando de forzar una contracción de precios
en realidad está tratando de desinflar, ¿no? Pero en esa desinflada, en algunos le toca contracción de precios directamente. Y esa contracción de precios es excesivamente, mete mucha presión a las empresas. No era un tema que no se esperaba. Me acuerdo en el 2015, 2016 o fines de 2015, principio de 2016, habíamos discutido este tema con el Federico Sturzenegger, que él pretendía, me acuerdo que había venido a la consultora, cuando estábamos reunidos Orlando Ferrés, Sturzenegger y yo, y entonces él pretendía lograr una inflación del 25% para el 2016, con aumento de tarifas, todo. Nosotros decíamos, no vas a poder lograr eso. Porque la contracción que tenés, porque vas a aumentar tarifa 400%, no sabíamos bien los números, pero nos imaginábamos, vas a tener que lograr que algunos sectores bajen los precios. Y el problema de eso es que o vas a una recesión fenomenal, o vas a una recesión muy fuerte, o directamente que podés terminar quebrando empresas al divino botón. Y algo de eso es lo que le está pasando al gobierno ahora. Ese intento de desinflar demasiado rápido genera que en algunos sectores directamente tenga una contracción de precios que el sector no lo puede procesar suficientemente rápido. Y ese es el dilema actual. Ahora, ¿cómo se sale de eso? De a poquito. Se va a tener que ir limpiando los stocks y en la medida que se limpien los stocks se va a poder ir saliendo de ese proceso. Bueno, ¿cuánto lleváis? Pregunta de la gente norte. Y lo que hicimos nosotros fue agarrar y decir, bueno, agarremos todas las recesiones pasadas y veamos cuánto tarda eso. Y nuestro cálculo es, en promedio, tomamos todas las recesiones de los últimos 30 años. Estos 30 años hay 3 recesiones que sacamos. Una es el 2001, porque fue muy larga y muy fuerte, digamos. Para que se una idea, la caída del 2001 es el doble de toda la recesión promedio argentina. Y después sacamos 2 que no completaron todo el ciclo. O sea, ¿por qué no completaron todo el ciclo? Porque una fue la de 2018, que empezó en 2018, y que que antes de completar el ciclo la agarró el COVID y volvió a caer la recesión. Y la del 98, que también lo mismo. Fue una recesión que antes, cuando empezó a recuperarse, fue lo de Brasil y terminó en el 2001. Entonces, sacando esas 2 recesiones que no completaron el ciclo y la del 2001, lo que vemos es que todas las demás recesiones tienen un ciclo de 20 meses. Más promedio, entre 18 y 20 meses, desde que empieza hasta que el nivel de actividad económica vuelve al mismo punto a iniciar. Y acá viene el tema forma B, forma de Nike, forma de George, mierda. De todas las recesiones que tomamos, todas tienen la misma forma. Todas. Que es una sonrisa, ¿no? La sonrisa de Smiley, ¿no? Es como un fondo de plato. Y todas son iguales. Y el punto de recuperación en general está entre el mes 8 y el mes 10. Y en esto, es importante, ¿se acuerdan que dije que en el 2001 la saqué por larga y profunda? Pero lo interesante es que en el 2001 también entra dentro de esa categoría. O sea, el punto de recuperación empieza en el 2010. Perdón, en los 10 meses. Dentro de los 10 meses. Claro, más del 2001 que quedó tanto que tardó 28 meses más en volver al punto inicial. Pero entre el mes 8 y el mes 10, más o menos es donde empieza a aparecer la recuperación de la economía. Y esta recesión, como viene, y viene es casi calcando el promedio de todas las recesiones. Pensé que era mi celular. Porque tengo la misma alarma. Eso por dejar el stop, la alarma de fuerte. Entonces, uno podría pensar, sinceramente, que entre un proceso de 8 a 10 meses uno debería empezar a ver un rebote de la actividad económica. Y bueno, la pregunta también, eso es estadístico. De la estadística, miraste todas las recesiones anteriores y dijiste, bueno, más o menos, casi un análisis técnico para el mercado de las recesiones. Ahora, ¿cuáles serían las razones de esta recuperación? ¿Cuáles serían los motores? Bueno, para mí hay uno que es clarísimo y lo teníamos como un... a ver, digo así, la última semana me di cuenta que era realmente el factor de recuperación. Antes lo tenía como uno más, pero hoy me estoy dando cuenta que es el último, que es el crédito del sector privado. Porque, bueno, yo le decía antes, ¿se acuerdan que le dije que hagamos un paréntesis con el tema del crédito del sector privado? El crédito del sector privado hoy es muy bajo en Argentina, históricamente bajo. Piensen que de todos los depósitos que hay en el sistema financiero,
solamente el 30% va a dar crédito al sector privado. Porque históricamente era el 95%. 90, 95, y en años más o menos fue 70%. O sea que el crédito del sector privado tiene que duplicarse para llegar a cierta normalidad. ¿Por qué cayó tanto el crédito del sector privado? Bueno, porque el balance del banco, hoy está en el activo del banco, lo que hay es básicamente pases y bonos del tesoro. La idea es que eso deje de ser negocio para el banco. La otra posibilidad es, bueno, que aparezca el blanqueo en el Congreso. Con la aparición del blanqueo va a haber más depósitos en el sistema y eso debería permitir un mayor crédito en general. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si el crédito en Argentina estamos hablando de un crédito que puede subir 3-4 puntos del PBI en un año. Eso es una enormidad de crédito. Estamos hablando ni siquiera del crédito internacional, el crédito local de lo que ya está depositado. Eso sería una enormidad en capacidad de consumo, e inversión, y etc. ¿Y por qué digo que en las últimas 2 semanas me di cuenta que este era el factor? Estuve hablando con mucha gente de retail y por lo que me dijeron, no sé si se dieron cuenta que la última semana fue la hot sale, la famosa hot sale fue la más grande de la historia, récord histórico, me dicen. Ahora, digo, porque los precios no eran baratos, ¿sí? Y si lo has comprado hace una o 2 semanas antes, tenías precios mejores de lo que estabas pagando en el hot sale. El tema fue el crédito. Cualquier cosa que se compró en el hot sale era con 3, 6, bueno, ninguna con 3, casi todo 6 a 12 cuotas sin interés. Entonces, digo, ¿qué fue? El domingo fui a Samsung, porque mi mamá perdió el celular. La cola que había en Samsung, cola para pagar, y los vendedores no lo vi venir a ninguno, estaban todos atendiendo la mesa de mostrador. Fue enorme. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Samsung había sacado 2 o 3 celulares sin descuento con 12 cuotas sin interés. El precio era barato, no eran baratos. Si yo miro contra Estados Unidos, no eran baratos los precios, pero eran con cuotas. Y estaba a pleno. Y eso me lo contó la gente de Samsung, me lo contó la gente de Carrier, me lo contó cualquier vendedor electrodoméstico, estaba estaban contentos. Después de tanta malaria se ha tocado una buena persona. Ahora, otra vez, no fue que Hussein eran ofertas. Lo que era la oferta era el crédito, no el consejo. No los precios. Entonces, eso sí me parece que es una señal de recuperación. Y otra señal de recuperación que estamos viendo es en la web seguimos en muchos años 55.000 precios de vivienda por mes. Y lo que estamos viendo es una recuperación de los precios de los inmuebles. Prácticamente, después de casi 4 años consecutivos de caídas que habían tenido los precios de los inmuebles, hoy están recuperándose. ¿Por qué están recuperando? Tiene todo sentido que se recupere. El salario real obviamente está muy golpeado, viene cayendo prácticamente desde el 2012, que se hizo pelota a fin de año y principio de este año. Tiene una recuperación, es cierto, si yo miro el salario real formal de los últimos 2 meses se ha recuperado, pero es un pequeño saltito. Lo que sí ha pasado, se recuperó mucho el salario en términos de dólares. Ahora, el problema es que como todos los precios subieron en dólares, hubo inflación en dólares en los últimos meses, el salario como que no puede capturar esa mejora en dólares que está teniendo. Excepto en sectores como el inmobiliario. En ese sector sí empezamos a ver que hay interés, claro, porque el salario pasó de $450 a $750. Y eso ha hecho que la capacidad de compra por metro cuadrado mejorara. No digo que estén como para comprar inmuebles, pero por lo menos si uno habla con desarrolladores, te van a decir, hace 2 meses yo ponía a una persona a mostrar un inmueble y no venía nadie, se la pasaba tomando mate, me engordaron todos los vendedores, tanta media luna. Y ahora no, ahora veo gente que viene a ver y encima me preguntan mucho por los créditos hipotecarios, etc. Y bueno, porque la cuota empezó a ser relativamente más asequible. Porque es el único sector que hoy está pudiendo, o mejor dicho, es el único rubro donde la mejora del salario en dólares puede capturar alguna ganancia. Y es por eso que se empieza a ver algo en el sector inmobiliario. Y apareció un decreto hipotecario que ya vamos a ver cómo funciona, pero la verdad es que todos los bancos salieron a dar crédito hipotecario.
Lo que está pasando en el sistema bancario es divino. Hace prácticamente 5 años que no siente banquero, los banqueros. Tienen que empezar a ser banqueros. Claro, pero fíjate que exactamente, tú estás reaprendiendo cómo se da crédito. Y vieron los chicos cuando aprenden a jugar al fútbol, cómo juegan al fútbol, ¿no? Tiran la pelota y salen todos corriendo atrás de la pelota, nadie se pone defensor, todos corriendo atrás de la pelota. Bueno, a los banqueros están iguales. Corriendo atrás. A uno se le ocurrió el crédito hipotecario, vamos todos para el crédito hipotecario. ¿No? Entonces, pero bueno, en algún momento esto va a empezar a funcionar y yo creo que ese va a ser el gran motor de la recuperación, el crédito. Después, obviamente, en la medida que el salario en dólares empieza a capturarse, que el gobierno empieza a poder salir del cepo, eso va a permitir que algunos precios de electrodomésticos y celulares empiecen a bajar y el salario pueda capturar mejor esa mejora que ha tenido en dólares. Bueno, eso me parece que es fortaleciendo la recuperación de la economía. Ahora, este año nos va a terminar el crecimiento. O sea, vamos a terminar este año con una caída del PIB en orden del 4 o 4,5%, estamos estimando. Y el año que viene sí va a haber un rebote. Estamos esperando un 5% de rebote el año que viene. La inflación este año va a estar en estamos proyectando 140, por ahí. Sí nos parece que la inflación va a seguir bajando. En mayo creemos que va a dar 5. Ahí, por lo menos en la medición nuestra, 5 justito, porque tenemos 3 semanas, 3,7, o sea que faltan 2 semanas. Mayo tiene 5 semanas. Bueno, va a estar ahí, raspando el 5%. Yo creo que a partir del 5% va a costar un poquito más bajar la inflación. En gran medida porque fue una cuestión de objetivos. El gobierno tiene un objetivo, plantea un objetivo de 2% de inflación mensual. No lo dijo, pero está en el tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, suponemos que está por ahí y a medida que se acerque a ese límite, va a ser la curva va a ser un poquito más difícil de seguir. Pero me parece que va a seguir bajando, por lo menos de 5, 4, alrededor de 4, 3, ahí es donde se empieza a poner un poquito más difícil el tema de la inflación. Por esto del 2% de evaluación mensual. Así que creo que este año la inflación va a estar ahí de 140 aproximadamente. Puede ser más bajo. Si me aprietan para dónde me estoy equivocando, posiblemente sea más baja que 140. Y el año que viene esperamos ya tener una inflación más en el rango. Vamos a ver qué hace el gobierno el año que viene, pero más en el rango del 20-30%. Si es que mantiene este objetivo del 2% mensual. Pero puede ser que baje más todavía. Ahora, y con esto ya termino. 2025, ¿qué nos queda para el 2025? Bueno, 2025 para mí es el año interesante para ver, porque ahí ya me imagino una economía rebotando. Me imagino una economía que ya está saliendo del cepo o casi salida del cepo y con la inflación claramente a la baja, ¿no? Ahí ya va a depender mucho de los últimos reordenamientos del gobierno en materia del Banco Central. ¿Por qué? Porque en algún momento supongo yo que el gobierno va a querer salir a pagar los pases, la deuda del Banco Central. ¿Con qué la va a pagar? Con la emisión monetaria y va a poder emitir dinero porque la demanda de dinero está en histórico, la cantidad de dinero en porcentaje del PBI está en el 3% del PBI. Históricamente Argentina tenía 7, 8%, 9% del PBI base monetario. O sea que tiene capacidad de... Si la economía empieza a mostrar menos inflación y más crecimiento, la demanda de dinero efectivamente se va a recuperar. Y eso va a tener que ser... El gobierno va a tener que entregar esos pesos de alguna forma. O emite dinero o como dice el presidente, que va a permitir que la economía opere en dólares. Pero eso requiere reformas que tienen que pasar por el Congreso y la mano en coche y no sé si vamos a llegar todavía antes de que suceda. Así que por ahora asumo que se van a emitir pesos y esos pesos se van a emitir contra pases pasivos y deudas. Así que en ese sentido creo que el año que viene va a ser mucho mejor que este en materia de actividad económica, de inflación y de condiciones económicas, ¿no? Habrá que ver después qué pasa con las elecciones, etcétera, para que eso se fortalezca mucho más. Aún con buenos resultados electorales, la verdad es que el gobierno nunca va a tener mayoría en ambas cámaras ni nada por el estilo. Va a tener más poder de fuego en el Congreso para pasar todas las reformas que necesita, que son importantísimas, porque acá hay un tema que nos olvidamos todos, pero cuando en la política económica argentina, cuando se pierde la posibilidad de evaluar y de ajustar la competitividad por tipo de cambio y de licuar todos los problemas con la inflación, bueno, los problemas empiezan a aparecen. Esto la inflación es como una inundación. Cuando baja el agua, te encontrás con que estaba todo roto abajo del agua y
Y la competitividad ya no se puede ganar con devaluación, hay que ganar competitividad con reformas estructurales, hay que ganar la competitividad como gana la competitividad de todo el mundo, que tratando de mejorar los procesos productivos, aumentar la eficiencia, tener más inversiones, más tecnología, etcétera. Y la verdad es que para la economía argentina empieza a funcionar en esa línea, requiere reformas, ¿no? Y eso me parece que va a ser se intentó hacer con la ley bases y todo eso todo al principio, pero me parece que va a ser la pelea del futuro. Así que, bueno, con eso termino. Muchas gracias. ¿Eh?